Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos estudiando algunas cosas con respecto a la vida de Abraham, porque Abraham fue un hombre elegido por Dios, como ya hemos visto, como progenitor de la nación de los israelitas y también eh, de Sarai, la esposa de Abraham, que como hemos visto, también fue elegida por Dios. Ya en tema anterior vimos lo que sucedió cuando Abraham fue a Egipto con Sarai, con todas sus posesiones, por causa del hambre que había donde él estaba. Y también hemos visto y analizado un poco cómo fue que Sarai llegó a ser llevada a Faraón para que Faraón la tuviera como una de sus esposas. En la historia que ya analizamos, eh, Faraón le dio a Abraham distintas cosas. Y aquí ahora vamos a hablar acerca de otro evento que sucedió en la vida de Abraham y de Sarai. Abraham había recibido la promesa de Dios de darle un hijo de Sara. Sara era estéril, pero Dios había hecho la promesa y ellos debían haber esperado con fe el cumplimiento de esta promesa que Dios había dado. Pero como sucede muchas veces que hay personas que tratan de ayudar a Dios en el cumplimiento de su promesa o porque la fe le faltó y tratan de hacer algo, el mero hecho de tratar de ayudar a Dios a cumplir su promesa no es una obra que los seres humanos tengamos que hacer. A nosotros lo que nos toca es tener fe en Dios. Pero después del episodio con Faraón, en el capítulo 16 eh, de Génesis, voy a leerles el versículo 1. Dice: Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Es posible que esta sierva egipcia que tenía Sarai se la haya dado Faraón cuando la llevó para desposarse con ella. Con respecto al nombre Sarai, este nombre no es un nombre egipcio. El nombre Sarai significa huida, no en egipcio, sino en árabe. Es huida. Es posible que el nombre de Agar se le diera después que ella huyó de Sarai, después de haber estado embarazada. Está la historia como Sarai se sintió mal con Agar porque Agar la miraba de una forma eh, altanera, se rebelaba contra Sarai. Y aquí vemos una de las consecuencias de lo que Sarai había hecho con Abraham, porque ella, de acuerdo con las costumbres que había en uno de los caldeos donde ellos estaban, había un dirigente llamado Amurabi que dio leyes y en esas leyes que daba había una que decía que si una mujer no podía tener hijos, podía darle una de sus esclavas al marido y la mujer tendría hijos a través de esa esclava. Siguiendo esa costumbre que había en aquellos tiempos,
cometió Sarai un error y cometió Abraham un error. La iniciativa fue de Sarai, pero Abraham lo aceptó, no solamente por el hecho de tener una mujer, sino porque también la fe de Abraham le falló. No esperaron que la promesa de Dios se cumpliera, ya ellos pensaban que no iban a tener hijos, eso lo tratamos en un video anterior y lo vemos aquí. El caso es que Sarai trata de lograr que la bendición de Dios viniera a través de la esclava. Y eso lo que trajo fue dificultad. Al pensar en la historia de Abraham, en la historia de Sarai, cómo Dios hace su elección, porque debemos recordar que aquí Dios estaba preparando el camino, eligiendo los progenitores de lo que más adelante sería el pueblo de Israel, que sería ese pueblo de Israel el pueblo de Dios, que recibiría la bendición de Dios, el conocimiento de Dios, sería la iglesia de Dios. Y aquí vemos una vez más, ya señalé anteriormente y lo quiero repetir ahora, la lucha entre el bien y el mal. Cómo el diablo desde un inicio está tratando de impedir que Dios logre su propósito de tener de Abraham el pueblo del cual vendría el Mesías. Vendría la palabra de Dios, también vendría el Mesías y el fallo de los seres humanos. El caso es que comenzó a haber dificultades en el capítulo 16 de Génesis. Se puede estudiar la historia esta, lo que sucedió y cómo fue que Sarai salió huyendo porque Sara la trataba mal. Y el ángel que se le aparece, el ángel que le dice, vuelve con Sarai, estate sumisa donde está ella, pero el ángel le promete también una bendición para el hijo que iba a tener, que se iba a llamar Ismael. Cuando Agar tiene su hijo, Abraham lo llamó Ismael, como el ángel había dicho. Y en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac han tenido luchas, conflictos a través de todos los tiempos. No es correcto que los seres humanos nos metamos con buena intención o no a hacer las cosas para ayudar a lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Nuestro papel como hijos de Dios es confiar en Dios, es la fe en Dios. Y en el plan de la redención también es así. Es la fe en Dios lo que nosotros debemos tener y confiar en Dios. Este fue un error que sucedió, uno más que sucedió en la vida de Abraham y de Isaac. Después de Sara haber tenido a, a Isaac, después del nacimiento de Isaac, que ya hemos visto que fue un nacimiento milagroso porque ella era estéril, dice la Biblia que cuando eh, Isaac o Rebeca, la mamá de Isaac, muere, Abraham, que ya era viejo, volvió a casarse, volvió a tener eh, una pareja. Vamos a buscar Apocalipsis 25, perdón, Génesis 25, y aquí vamos a encontrar
la declaración de la Biblia con respecto a Setura. Dice, comenzando con el versículo 1, Génesis 25, Abraham tomó otra esposa llamada Setura, que le dio a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Joksán fue padre de Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Y aquí sigue dando los hijos y descendientes que tuvo Abraham de Setura. Dice el versículo, bueno, voy a leer el 4 hasta el 6. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac y a los hijos de sus esposas concubinas les dio dones, y mientras él vivía, los envió lejos de su hijo Isaac hacia el oriente a la tierra oriental. Leí aquí esta parte de la historia de la vida de Abraham para señalar algo. Ya hemos visto que cuando Dios eligió a Abraham y a Sarai como los progenitores del pueblo de la nación que él iba a crear, a fundar, que Dios los elige para que a través de la descendencia de Abraham, que es Cristo, y también por supuesto de la descendencia de Sarai, llegara el Mesías, llegara el Salvador del mundo, de la especie, del linaje de Abraham, vendría Jesús el Salvador. Pero aquí, en esta historia, quiero recalcar algo que ya estoy mencionando desde un principio. Dios no ve como los hombres vemos. Los hombres solamente podemos ver lo que está delante de nuestros ojos en el momento y a veces no lo entendemos todo tampoco. Pero Dios ve todas las cosas. Dios ve el fin desde el principio. Y Dios no se equivoca en su elección y en las cosas que Dios hace, a pesar de que puede parecer algo confuso a la vista humana. Ya vimos que cuando Dios escoge a Abraham y a Sarai, Sarai no podía tener hijos. Hemos estudiado ya todo lo que pasó con Abraham, con Sarai, en Egipto, con Abimelech. Ya hemos analizado en este tema cómo Sarai trata o le da a Abraham a Agar para que tenga hijos. De ahí viene Ismael. Después que Sara muere, sí, después que Sara muere, ya Dios le había cambiado el nombre, Abraham se une a otra mujer, en este caso Setura, y de ella tiene muchos más hijos. Sin embargo, aunque humanamente hablando, Setura le había dado más hijos que Sara. Sarai le había dado la sierva Agar a Abraham y también, al ser hijo de Abraham, podía haber sido elegido eh, Ismael como la descendencia a través de la cual Dios hubiera obrado, o con cualquiera de los otros hijos que tuvo con la otra esposa. Ya esos hijos fueron legítimos
Abraham lo tuvo, señal de que la cuestión del nacimiento de Isaac era directamente porque Sarai era estéril. Las otras no eran estériles. Era más fácil lograr la descendencia a través de las que no eran estériles. Pero Dios obra así una vez más porque fue su elección y también para dar la enseñanza. Y Sarai representa la fe. Aunque tuvo su fallo, finalmente tuvieron fe en Dios, pero Dios fue el que eligió. Ellos tuvieron fe en Dios. La nación que Dios iba a establecer sería una nación que debía tener fe en Dios para todas las cosas que Dios había dispuesto a través de ella. También como iglesia de Dios, que era la nación israelita, a través de cual venía la Biblia, también señala que la relación del ser humano y de su pueblo con Dios es a través de la fe. Y la fe se aferraba a la promesa que Dios había dado en el plan de la redención de salvar a la raza humana. De esta manera, desde un principio, Dios está señalando la salvación por la gracia de Dios que se recibe por la fe, no la salvación por las obras. Aquí vemos claramente que Dios está enseñando desde un principio, desde antes de fundar la nación israelita, que la salvación no se alcanza por la observancia de los mandamientos, por guardar la ley de Dios. Abraham guardaba la ley de Dios. Más adelante vamos a recalcar esto, señalando en la Biblia donde lo hizo. Génesis 26, ahí está escrito, Abraham guardaba la ley de Dios, pero la salvación desde la elección del pueblo de Israel se hacía por fe en la gracia de Dios, por la fe en Dios, por la fe en Cristo, que es lo que hace que sea posible que el ser humano pueda ser vencedor. Y en esta historia que hasta aquí hemos tenido de Abraham, vemos que la elección de Dios es algo que había que creerlo, aceptarlo y seguirlo solamente por la fe en Dios, al igual que la salvación del ser humano solamente se alcanza por la fe en Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si crees que puede servir a otros, compártelo. Continuaremos hablando de este tema en el que vamos a grabar a continuación. Nos vemos.